vamos a tomar asiento, preparemos nuestro corazón para escuchar la palabra. Pues ¿por qué dices a Jesucristo? Hoy no, mañana te seguiré. Mateo 6, 19, la palabra de Dios dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice Mateo 19 al versículo 24. El Señor, hermanos, sigue hablando, sigue acá en el Sermón del Monte. Hemos hablado acerca del dar, el orar, el ayunar. Ahora el Señor nos empieza a hablar de las cosas, en este caso está hablando acerca de las riquezas. Los seres humanos, hermanos, estamos naturalmente orientados en las cosas, tenemos una naturaleza a buscar las cosas, estamos inclinados fuertemente a buscar, adquirir, disfrutar, proteger posesiones materiales. Gloria al Señor. Mateo 6:19. Entonces, hermanos, los seres humanos tenemos una tendencia natural a buscar cosas. En este mundo nos afanamos todos los días a buscar, a conseguir, a trabajar. Tenemos necesidades básicas y todo nuestro tiempo lo dedicamos en esas cosas. Buscar, adquirir, disfrutar y proteger posesiones materiales. Entonces el Señor Jesús, en este capítulo, hermano, como está hablando a los apóstoles, está hablando también a los fariseos, hemos visto que como el Señor ha denunciado, ¿no ve?, el modo de oración, el modo de dar, el modo de ayunar de los fariseos, y en estos versículos el Señor va a denunciar la forma, la característica de la religión falsa, en este caso la posesión de las cosas, las riquezas. Los líderes religiosos a los cuales el Señor se está dirigiendo en la época de Jesús, como en todas las épocas, estaban preocupados por las cosas, y estos religiosos, hermanos, eran materialistas, eran codiciosos, eran ávaros, eran ambiciosos y eran manipuladores. Si se dan cuenta, estas características caracterizaban a la religión falsa de los fariseos en el tiempo de Jesús, y a lo largo de todos los tiempos, de la misma manera, hermanos, ha ido caracterizando estas cosas a los falsos. Y hoy en día, más que nunca, en las religiones falsas vemos estas características. Los religiosos son materialistas, son codiciosos, son ávaros, ambiciosos, manipuladores, utilizan la palabra para manipular, extraer riquezas a sus fieles, a las ovejas. Entonces estas cosas, hermanos, caracterizan a las religiones falsas. Entonces Jesús los reprendió por varios pecados. Aparte de que estos fariseos eran ávaros, como dice Lucas 16:14, eran ávaros y se burlaban del Señor, dice Lucas 16:14. Estos religiosos no tenían un punto de vista correcto de sí mismos. Mateo 5, del 13 al 12. Estos religiosos no tenían de la relación que tenía con el mundo, o sea, la relación que tenían ellos con el mundo estaba un poco tergiversada, no tenían una visión clara acerca de la palabra de Dios, de la moralidad, de los deberes religiosos, y sumado a todo esto no tenían un punto de vista correcto de las cosas materiales. ¿Cuál
es nuestro punto de vista sobre las cosas materiales. La palabra de Dios nos enseña que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero estamos en este mundo y estamos en relación con las cosas materiales, y hay días, todos los días dedicamos nuestro tiempo en nuestros afanes. Tenemos afanes y tenemos propósitos, objetivos, y muchos de los propósitos principales que la humanidad tiene es de conseguir dinero, dinero, dinero. Dicen muchas iglesias, todo es dinero. Y entonces, ¿cuál es nuestra relación en relación al dinero? Esta relación estos fariseos no la tenían bien clara, como muchas iglesias hoy en día, y nosotros como creyentes debemos de tener un entendimiento claro con las cosas materiales que nos rodean, y especialmente con el dinero. Su perspectiva de los lujos y de las necesidades estaba totalmente deformada, hermanos. La falsa doctrina siempre lleva a falsas normas. La falsa conducta lleva a falsos valores. Y la religión hipócrita, hermanos, parece siempre estar acompañada de codicia e inmoralidad. No lo digo yo, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, de cómo la falsa religión se relaciona íntimamente con la codicia, la inmoralidad sexual. Y hoy en día estas cosas, vamos a ver, estamos escuchando de muchas iglesias prósperas, grandes, que sus líderes no tienen miedo de decir que han fornicado, han adulterado, se están divorciando, tienen por aquí, por allá hijos. Entonces esta es una característica de la religión hipócrita, falsa. Eso caracterizaba a los fariseos y eso caracterizó a todas las iglesias falsas a lo largo de la historia, y eso está caracterizando a la religión falsa de hoy en día. Segunda de Pedro 2.1 dice, pero hubo también, dice, ¿no?, falsos profetas entre el pueblo, como habrá, dice, entre vosotros falsos maestros, que inducirán encubiertamente, gloria a Dios, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Hoy en día hablar de cristianos es decir, estos son los que roban el diezmo, estos son ladrones, estos viven del diezmo. Y el versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Aquí hablando acerca de las posesiones económicas. ¿Qué dice? Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Hoy en día dentro de la iglesia, hermanos, los miembros de la iglesia, en vez de que reciban la palabra, sean edificados en la palabra del Señor, son mercadería, hermanos, son fuente de ingreso para que se enriquezcan estos falsos religiosos. Y ahí están bien claritos esos que están ofreciendo sanidad, prosperidad, y la palabra del Señor dice que harán de ustedes, ¿qué dice? Mercadería. Mercadería harán de vosotros, por avaricia, dice, son tan ávaros, tan codiciosos, que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Utilizarán la Biblia para saquearles, dice la palabra del Señor. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice segunda de Pedro, hablando de la relación de los falsos maestros, la característica de los falsos maestros con las cosas materiales, en este caso especialmente con el dinero. Más adelante en segunda de Pedro 2.14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, hermanos. Una característica de estos falsos maestros y de los fariseos hipócritas que mataron al Señor, que se burlaban del Señor, era la fornicación y el adulterio. Se estaban separando, veían algo defectuoso en su mujer, ¿sí?, se separaban, causa de divorcio, la despreciaban y se divorciaban y se casaban con una y otra persona. Y eso ha pasado con las religiones falsas, y eso estamos viendo también hoy en día en las religiones falsas, esas mega iglesias grandes,
donde la característica, aparte de la avaricia, es el adulterio, hermanos. ¿Cómo reconocer un adúltero? Dice el Señor, no, ¿cómo vamos a reconocer en los últimos tiempos? Por sus obras. ¿Y cuáles son las obras de estos tipos, de estos engañadores? Son ávaros, utilizan a las ovejas como fuentes de ingresos económicos para hacer sus grandes fortunas, les gusta lucir vestidos suntuosos, aviones, autos, ropa de marca, casas, mansiones, televisiones, canales de televisión. Y no es nada raro que a uno de esos se le pesque con otra mujer, se divorcian, se casan. Y eso dice 2 de Pedro 2:14. Por esas cosas, hermanos, vamos a reconocer quién es falso y quién es verdadero. Pueden hablarnos bonito, pueden hablarnos de la Biblia. El mismo Satanás, hermanos, es un ángel de luz. No es un ángel, no es una criatura como lo describen. Hermanos, era el ángel más bello dentro de la creación y quiso ser como Dios. Y esos son de los que tenemos que tener cuidado, y la palabra del Señor nos advierte. Sigue diciendo 2 de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, o sea, aquellas almas que no tienen temor de Dios, aquellas almas que no se escudriñan la palabra del Señor, que no se entregan al Señor, son fácilmente seducidas, engañadas por estos charlatanes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, dice la palabra de Dios. La relación que tienen los falsos, estos falsos religiosos, eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, y es lo que también el Señor nos muestra, y cuál es la relación que nosotros debemos de tener con las riquezas. Pero esta característica de los falsos también se lo describe en el Antiguo Testamento. Vayamos al libro de 1 de Samuel 2:12. Ahí se habla acerca de 2 hijos de un sumo sacerdote llamados los hijos de Elí. Estos hijos de este gran líder religioso eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Eso está en 1 de Samuel, capítulo 2, del 13 al 17, el versículo 22. Estos hombres, estos hijos, eran codiciosos, se aprovechaban de su cargo eminente, de su padre y de sus propias posiciones sacerdotales, tomaban para sí mismos más de la parte prescrita de la carne sacrificial, cometían adulterio, hermanos, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No había temor de la presencia del Señor. Imagínense las mujeres que estaban velando en el tabernáculo. Estos sacerdotes se aprovechaban y adulteraban. En el Nuevo Testamento también encontramos a 2 personajes llamados Anás y Caifás, sumos sacerdotes en el templo en el tiempo de Jesús. Estos líderes religiosos eran sumamente, hermanos, millonarios, podríamos decir, eran sumamente adinerados, tenían mucho dinero. ¿Y de dónde sacaban ese dinero? Ellos eran los encargados de otorgar licencias para la venta de cosas para realizar sacrificios en el templo de Jerusalén. Entonces fue de tales concesiones que el Señor Jesús limpió 2 veces de la casa de su padre. Agarró un látigo, los expulsó y les dijo: ustedes han vuelto mi casa debería ser llamada casa de oración, y ustedes han vuelto un mercado, algo así les dijo, hermanos. Entonces, estamos viendo cómo es la característica de los falsos, hermanos. Entonces, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, los charlatanes religiosos han usado sus ministerios como un medio de acumulación de riquezas. ¿Sí o no? Estamos viendo eso, hermanos. Hoy en día las iglesias grandes no son lugares donde se habla la palabra del Señor, no son lugares de oración, no son lugares donde se comparte el amor. Todo es el pastor, y el pastor tiene que, y todo el tiempo en su mensaje, hermanos, de 1 hora hablan 55 minutos acerca del dinero. El mensaje que abordan, todo se centra en el dinero. Si no me creen, escuchen esos mensajes y van a ver qué bonito se escucha,
Pero si ustedes tienen un conocimiento claro de la palabra del Señor, notarán sus intenciones egoístas, de ávaros, hermanos, que solo buscan enriquecerse, hermanos. Y también otra característica es que son adúlteros, la inmoralidad sexual abunda en estas personas. Y de esa forma, hermanos, nosotros vamos a poder reconocer qué iglesia es falsa y qué iglesia es verdadera. La Biblia dice, el Señor les dijo, los apóstoles le preguntaron al Señor, ¿cómo vamos a reconocer a estos falsos? Por sus obras, no por lo que digan, hermanos. Si ustedes ven que yo hablo aquí algo bonito, pero mi vida íntima, mi vida familiar, no es conforme a lo que la palabra de Dios manda, hermano, yo también soy un falso. Por lo tanto, todos debemos de vivir lo que predicamos. Segunda de Pedro, como les dije, dice, todos tienen los ojos llenos de adulterio, hermanos, y su corazón está habituado a la codicia. De esas personas tenemos que tener cuidado. Estas personas utilizan muchos versículos malinterpretan muchos versículos de la palabra de Dios para enriquecerse. Por ejemplo, utilizan Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. A ver, busquemos ese versículo. ¿Qué dice ese versículo de Deuteronomio 28, 1? Dice, utilizan este tipo de versículos para justificar sus fines. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, más abajo dice, Dios te exaltará, vendrá sobre ti todas estas bendiciones. Hablan solo de bendición, de bendición. Tú que estás aquí en la iglesia, tú que escuchas la palabra de Dios, serás bendecido por Dios, recibirás, tienes el derecho de ser bendecido. Pero no completan la lectura completa, porque este versículo dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, dice guardar, poner por obra todos sus mandamientos, vendrán las bendiciones, pero estos falsos obvian esas palabras. ¿Y cuáles son los mandamientos a los cuales el Señor se refiere? No codiciar, no adulterar y poner en obra todos los mandamientos que el Señor nos ha dado. La ley moral, los 10 mandamientos del libro del Éxodo capítulo 20, no mentir, no robar, poner a Dios por encima de todo, amar al prójimo, hermanos, guardar el día de reposo. Utilizan este tipo de versículos, pero lo utilizan de manera incompleta y con fines de avaricia, con fines de lucro. Pero estas bendiciones están claras y reiteradamente supeditadas a la obediencia del Señor. El adulterio, la codicia, son cosas que no enseñan, hermanos, porque ellos infringen en ese tipo de mandamientos. Así es, hermanos, utilizan un montón de versículos para lograr sus fines egoístas. Reclamar la aprobación de Dios tan solo en base a riquezas, salud, prestigio o cualquier otro aspecto es pervertir la palabra de Dios y usar en vano su nombre. ¿Qué exigen estas iglesias, hermanos? Son iglesias que hablan de prosperidad, de sanidad, campaña de milagros, campaña de prosperidad. Pero estas cosas, si bien Dios nos dio, Dios quiere que estemos bien, sanos, prósperos, todo eso, pero el propósito de ellos, más que glorificar a Dios, que debe ser nuestra misión principal de todos los creyentes, es autoglorificarse, buscar riqueza, buscar salud, y con eso que la gente necesita, ponen un anzuelo para que las almas incautas vengan y caigan en sus redes, en sus trampas. Gloria al Señor. Tenemos que tener cuidado con esos grandes letreros que dicen gran campaña de sanidad. Y en esas grandes campañas de sanidad están empezando a describir enfermedades que solo conocen el personal de salud, y con ese conocimiento creen que van a reprender todo espíritu de enfermedad.
Estamos en las manos del Señor, hermanos. Pablo murió enfermo, muchos santos murieron enfermos y a veces la enfermedad es parte del propósito de Dios para nuestras vidas. No podemos nosotros obligar a Dios a que nos dé sanidad, hermanos. Pero ellos tienen la facultad de ordenar, de declarar a Dios para que lo sane en ese momento. Entonces, cuando nosotros reclamamos la aprobación de Dios en base a la riqueza, a la salud, el prestigio o cualquier otro aspecto, estamos pervirtiendo la palabra de Dios y estamos usando su nombre de Dios en vano. Y es algo que el Señor prohíbe en el Antiguo Testamento. El Señor, hermanos, en el Antiguo Testamento ofrece muchas advertencias en contra de acumular riquezas para beneficio propio. Proverbios 23:4, por ejemplo, dice la palabra de Dios: no te afanes por hacerte rico, sino sé prudente y desiste. La causa detrás de la mayoría de las dificultades económicas es la codicia, y a causa de la codicia existe inflación, recesiones, depresiones. Implica muchos factores, hermanos, complejos, monetarios, tiene muchas causas políticas, militares, sociales, etc. Pero la codicia y la avaricia están detrás de todos estos problemas económicos. Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, estableció la actitud adecuada cuando expresó que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Cuál es? Dice, gran ganancia, ¿qué es? ¿Qué es lo mejor delante de Dios? La gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Gran contentamiento, ¿qué es? Gran ganancia es la piedad acompañado de contentamiento. Entonces, Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Dios, Dios, Dios. Si Dios quiere, hermanos, si Dios ve en nosotros unos buenos administradores, unos buenos mayordomos, hermanos, pues nos dará riquezas. Pero si somos ávaros, si somos codiciosos, si somos egoístas, imagínense ustedes dar dinero a un ladrón. A un ladrón decir, administrar mi dinero. ¿Qué va a hacer el ladrón? Les va a robar. Pero si este hombre no es un ladrón, es un hombre piadoso, es un hombre que sabe administrar, sabe invertir el dinero, sabe usar para buenos propósitos, hermanos, el Señor, ¿cómo no confiará sus riquezas a esta persona? Y dice que es gran ganancia, es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, hermanos, en este pasaje Jesús considera el materialismo en relación a los lujos, en relación a tres perspectivas: los tesoros, que habla Mateo 16, 6, 16 al 21. Vamos a ver, hermanos, entremos a estos versículos. El Señor considera el materialismo en relación a los lujos. En este caso habla del tesoro, habla de la visión de la lámpara de los ojos y quién es el Señor de nuestras vidas. Mateo 6, 19 dice: no hagáis tesoros en la tierra. Mateo 6, 20 dice: haceos tesoros en el cielo. El 6, 21 dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hagáis, dice, no os hagáis. La palabra hagáis viene del griego tesaurizo, y tesoros también viene del griego tesauros. En otras palabras, una corrección correcta, literal, sería: no atesoren tesoros para ustedes mismos aquí en la tierra. El griego también nos da a entender que esta palabra tesoros, hagáis, o sea, lo que significa es apilar, colocar de manera horizontal, como se colocan las monedas. Acumulación, o sea, colocar moneda tras moneda, así, apilar, acumular. Poco a poco se van juntando las moneditas, ¿no? O los billetes no vienen, siempre vienen acumuladitos, ¿o no?
Y si acumulamos mucho más, eso es apilar, juntar, eso es tesoros. No hagan eso, dice el Señor, en este mundo. ¿Por qué? Porque va a venir un vivo llamado ladrón, te va a robar. Pero si hacemos tesoros en el cielo, no, allá no hay ladrón, hermanos, porque ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Dice, los ladrones se van a quedar aquí, en el infierno. Y los no ladrones, los no codiciosos, los no ávaros, ¿dónde van a estar? Y allá vamos a tener nuestros tesoros bien guardados. Y allá dice que nuestro tesoro que hagamos en el cielo no se va a corromper, no la polilla, el orín no lo va a destruir. El Señor nos manda que hagamos tesoros en los cielos. Entonces, hermanos, cuando dicen no hagáis tesoros, representan riquezas que no se están usando, se los conserva a fin de hacer gala de riquezas o crear un ambiente de tolerancia excesiva, de pereza, como relata el libro de Lucas capítulo 12, versículo 16. Eso es atesorar. Atesorar es juntar posesiones que no se están usando, o se los conserva a fin de hacer gala de lo que uno tiene, y crea un ambiente de tolerancia excesiva, de pereza, como nuestro propio Señor Jesús nos explicó en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 16, cuando nos relata una parábola. Dice así, Lucas 12, 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Pensaba dentro de sí, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Esto haré, dijo este hombre, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos, se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres, dice otra versión de este último versículo. Tus riquezas, hermano, no te lo vas a llevar. Tus posesiones, tus casas, tus autos, tus títulos, no te lo vas a llevar. Desnudo vinimos, desnudo nos vamos, dice, ¿no? Incluso los mundanos entienden bien este concepto, esta definición. No ser ávaros, no ser codiciosos, hermanos. Ser generosos, amar a nuestro prójimo, suplir las necesidades del necesitado, no escaparse del pobre, no rehuir, no hacerse a los locos. Es lo que el Señor nos manda, hermanos. Sin embargo, este pasaje, así como otros de la Biblia, Jesús no está defendiendo, hermanos, la pobreza como un medio hacia la espiritualidad, ¿no? La palabra, o este pasaje, o otro versículo que vamos a ver más adelante, no está diciendo que la pobreza es el mejor camino hacia la espiritualidad, porque vemos muchos ejemplos de hombres del Antiguo Testamento, muchos del Nuevo Testamento, que sí eran ricos. La riqueza en sí no es mala, el dinero no es malo, lo que es malo es el corazón. ¿Qué hacemos con el dinero? Hay un dicho que dice, si quieres conocer a una persona, dale poder político, económico o social, y verás, descubrirás, desenmascararás quién es esa persona. Dale dinero y verás si es ladrón o es honesto. Dale un poder económico, político, y verás si este es correcto o es un corrupto. Dale un poder. O sea, las cosas a veces, hermanos, determinan lo que somos. Y en esta enseñanza y en muchas enseñanzas, el mensaje principal es el corazón. Un corazón temeroso al Señor, un corazón donde Dios es primero, las riquezas no influirán en su vida. Pero si las riquezas son lo primero en su vida y Dios después, entonces si le damos un poco más de riqueza, este será
uno que acumulará tesoros en este mundo. A ver, vamos a Mateo 19, 21. Entonces, el versículo de Lucas, la parábola que hemos leído, de Lucas 2:16, no nos está diciendo que la pobreza es el camino hacia la espiritualidad. Y Mateo 19, 21 también es otro ejemplo, donde dice, el Señor solo se refirió una vez a un individuo y le dijo: vende todo lo que tienes, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Solo existe esta única referencia a una persona muy rica para decirle que venda sus posesiones. Y luego le dijo: ven y sígueme. Pero ese caso particular es un caso particular. La riqueza del joven rico era su ídolo, y por tanto una barrera especial entre él y el Señor Jesucristo. El problema no radicaba en la riqueza que tenía, en el dinero que tenía, sino en la indisposición de despojarse de ella. El Señor no requiere, hermanos, que sus discípulos renuncien a todo su dinero y a otras posesiones a fin de seguirlo. No podemos utilizar este versículo como regla general para que todos los que tenemos alguna posesión dejemos, vendamos y sigamos a Cristo. No, hermanos. Esto fue un caso particular y en el cual el Señor conocía el corazón de este joven, el cual guardaba todos los mandamientos de Dios, pero más que Dios, lo primero era el dinero y luego estaba Dios. Si utilizáramos en forma literal, hermanos, este versículo, entonces todos aquí deberían de vender sus posesiones, vender sus casas, dar todo su dinero a la iglesia o a alguna obra, de esa manera seguir. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué ocasionaría? Maldeciríamos tal vez a Dios porque viviríamos en la indigencia, en la pobreza extrema. Entonces el mensaje no es eso, hermanos. El Señor no prohíbe las riquezas. En este caso particular le dijo a este hombre porque su corazón estaba puesto en las riquezas. El Señor no requiere, hermanos, que sus discípulos dejen todo y le sigan. No. Esto es voluntario. Si uno tiene el deseo de hacerlo, puede hacerlo. Es una enseñanza. Lo que el Señor requiere es obediencia a sus mandamientos, sin importar el costo. ¿Sí o no? Es lo que hemos leído más antes, obediencia. Y es lo que dice también ahí arriba, cuando leímos el versículo del Antiguo Testamento. ¿Cuál era ese versículo, hermanos? ¿Me están atendiendo o no? En Deuteronomio 28:1 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner en práctica. Eso es lo que al Señor le interesa, más que guardemos sus mandamientos, que escuchemos su palabra, escudriñemos, guardemos y pongamos en práctica. No solo seamos oidores, sino hacedores de su palabra. El Señor requiere obediencia a sus mandamientos sin importar el costo. Pero el precio era demasiado alto para aquel líder joven rico, para quien las posesiones eran la prioridad principal. Imagínense vivir para las riquezas y poner a un lado a Dios. Pero con tal de tener una conciencia tranquila, sí, vas a misa, sí, ayunas, sí, oras 3 veces al día. Pero no puedes despojarte de tu riqueza, no puedes soltar ni un centavo. Ves a un pobre, te haces indiferente. Eso es lo que el Señor estaba enseñando ahí en ese versículo con el joven rico. Lo primero para ese hombre era Dios, el dinero. Dios era su dinero y no era Dios. Tengamos cuidado, hermanos, en poner al dinero como en primer lugar. No pueden servir, dice al final, a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas o al mundo, a este mundo. ¿Tu corazón dónde está? El precio era demasiado alto para este joven, por eso fue un ejemplo especial. Ambos testamentos, hermanos, reconocen el derecho a posesiones materiales
incluso al dinero, tierra, animales, casa, ropa, todas las demás cosas adquiridas con honestidad. Dios ha hecho muchas promesas de bendición material para quienes le pertenecen. La verdad fundamental que rige los mandamientos de no hurtar o codiciar, Éxodo 20:17, es una enseñanza al derecho de propiedad personal. Si la enseñanza fuera despojarnos de todo lo que tenemos porque es mundano, es diabólico, así dicen muchos, entonces no estaría este mandamiento, estaría de más este mandamiento de Éxodo 20:17, que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Entonces podemos tener una casa, no es malo tener casa, lo malo es codiciar la casa. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, hermano, aquí este mandamiento nos está enseñando que tener cosas materiales no es malo. Lo malo es poner el corazón en esas cosas materiales. Si el Señor quiere, nos bendecirá. Claro que nos bendecirá. Nos quiere ver prósperos, por supuesto. Hay muchas enseñanzas acerca de eso. El que da, recibe, dice. El que es generoso, Dios también es generoso. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es el derecho a la propiedad personal que la palabra del Señor nos enseña. Si fuera malo tener cosas, estaría de más este mandamiento. No es malo tener cosas en este mundo. Lo malo es poner las cosas de este mundo en primer lugar. Ponerlo de título en nuestras vidas. Hermanos, primero es Dios, después lo demás se añadirá, vendrá por añadidura, dice la palabra de Dios. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué desea tu corazón? Deleítate, dice, ¿no? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Primeramente busca el reino de Dios, dice. Busca el reino de Dios y su justicia, hermanos. Busquen al Señor, busquen ser declarados justos, justo, judicial, del juicio judicial al cual está sometido la humanidad. Y todo lo demás vendrá por añadidura, hermanos. Todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Ananías y Zafira no perdieron sus vidas, Hechos 5:3, porque se guardaron algo de los ingresos de la venta de su propiedad, sino porque murieron Ananías y Zafira. Vendieron una propiedad, prometieron darle todo a Dios, pero no le dieron todo, se guardaron una parte. De los $100,000 que vendieron, dijeron 80,000, damos a la iglesia, $20,000 nos quedaremos nosotros. Pero ese no fue su pecado por el cual Dios los mató. El pecado por el cual los mató Dios es que mintieron a Dios, mintieron al Espíritu Santo. Hechos 5:3 dice, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué se llenó Satanás? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Murieron Ananías y Zafira por 2 delitos. Mintieron y robaron. Robar, mentir, son 2 mandamientos prescritos en el Antiguo Testamento. La paga del pecado es muerte. Y si tú incumples un mandamiento, estás pecando y te mereces la muerte. Y todo el mundo está condenado a la muerte. Entonces mintieron, no porque ese dinero les pertenecía, hermanos, a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Ellos tenían derecho del dinero y de conservarla, como Pedro clarifica en Hechos 5:4. Dice así, Hechos 5:4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Acaso no podían decir, hermanos, nosotros hemos vendido la propiedad, les vamos a dar solo los $80,000 y estos $20,000 nos vamos a quedar? ¿Qué? ¿Pedro qué? Oh, gloria a Dios, hubiese dicho Pedro, gracias, hermanos. ¿Pero qué dijeron? Aquí está todo el dinero de la propiedad.
mintieron, robaron. Y esa fue la causa por la cual Dios los mató en ese momento. Uno por uno, los dos. Hechos 5:4, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces el problema no era porque habían apartado un dinero que les pertenecía, sino el problema por el cual murieron fue porque mintieron y robaron a Dios. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Si hacemos una promesa a Dios, es mejor cumplirla. O mejor, no hagamos promesas a Dios para que no seamos unos mentirosos. Si tú prometes darle un dinero todo el año, tú prometiste, nadie te dijo que lo prometieras. No condiciones a Dios. Yo te doy, como Jacob, ¿no? Te doy, pero me das. Te voy a dar el 10%, pero tú me das. Y si tú no me das, yo tampoco te doy. No, hermanos, no es así. Si tú has hecho una promesa a Dios, mejor te es cumplirla. Ananías y Zafira los mató, los fulminó en ese instante. Y si no lo va a hacer contigo en este mundo, lo va a hacer allá muy pronto. Gloria a Dios. Pero entonces, hermanos, mejor no hagamos promesas que tal vez no cumplamos al Señor. Es mejor no mentirle al Señor. O digámosle la verdad al Señor. Dios espera y manda que su pueblo sea generoso, pero también espera y ordena que seamos agradecidos por las bendiciones y disfrutemos de lo que Él nos concede, incluso las bendiciones materiales. Primera de Timoteo 6:17. Si la riqueza fuera mala, Pablo no hubiese escrito estos versículos dirigidos a los ricos. Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de Dios. Si los ricos fueron malos, no hubiese escrito estas palabras. Dice Pablo en 1 de Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Otra versión de este versículo dice, la palabra de Dios para todos, ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo que no se llenen de orgullos. Diles que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos da todo en abundancia para disfrutarlo. El dinero no es seguro, hermanos. Dios es seguro. El dinero un día podemos tenerlo, al día siguiente no tenerlo nada. Y si no me creen, pregúntenles a esos hermanos que han sufrido las inflaciones, los viejitos, ¿no? Sacan su dinero bien guardado. Esto era plata, pues. Ahora ya no vale nada. Acumular, pudiendo haber ayudado al necesitado, pudiendo haber puesto ese dinerito para que se levanten iglesias, ¿no? Ayudado al pobre, no sé, tantas obras generosas que Dios nos manda que hagamos con nuestro prójimo, pero acumularon, apilaron las riquezas, lo guardaron. Vino la inflación, el dinero no es seguro. Pero Dios, ¿qué es? Seguro. Los seguros de vida que nos ofrecen tampoco son seguros, son pura trampa, hermanos. La letra chica, yo ya caí en uno de seguro de vida, ¿no? Que te dan dinero, te ofrecen dinero cuando te mueras. Pero ¿qué dice la letra chica? La letra chica dice que tiene que ser examinado por un médico del seguro y evidenciar que no murió por unas causas. Es como no cumpliste, no hay seguro. Pero ya aporta mis... No va tu seguro. Entonces, hermanos, el dinero no es... ¿Quién es seguro? Dios. ¿En quién tenemos que invertir? Dios. ¿Y cómo vas a invertir en Dios? Toma a Dios al cielo. El Señor, dámela. No, hermanos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Vamos a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Mi papá, mi mamá, mis hijos. Los demás no sé.
No, el prójimo es tu enemigo necesitado. Y sobre todo, por encima de ellos, tus familiares, por supuesto que sí, hermanos. Manda, dice, que no sean altivos a los ricos. Este versículo, hermanos, está especificado, está dirigido a los ricos de este siglo, y sin embargo, Pablo no manda, ni siquiera sugiere que se despojen de sus riquezas, o dice aquí, despójense de sus riquezas. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? Que no se dejen de engañar por las riquezas, hermanos. No se dejen manipular por el dinero. No se dejen embaucar. No dejen que la codicia entre en sus corazones. Si el Señor te provee un trabajo y estás ganando bien, no permitas que ese dinero te empiece a manejarte, o que ese trabajo que te da muchos ingresos, no permitas que eso te maneje. Existen muchas personas que tienen un buen salario, tienen un trabajo seguro y le dedican, ¿cómo es? 24/7 a su trabajo. Y a Dios, no, primero el trabajo, las obligaciones. Y el Señor, el Señor conoce mi corazón. Sí, conoce tu corazón codicioso, acumulador, apilador de monedas. No hagáis riquezas. Los que están durmiendo, despiértense. Hermanos, en este mundo no es seguro. Hagas riquezas allá en el cielo. ¿Y cómo vamos a hacer? Ayudando a nuestro prójimo. Otro ejemplo, hermanos, que vemos es Abraham. Abraham era rico o era pobre. Abraham, hermanos, era un hombre muy rico. Era millonario, por no decir. Pero ¿qué pasó con Abraham? Abraham, les pregunto, si Dios le pedía todas sus riquezas, ¿Abraham lo hubiese dado? La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Cómo sé? No dice eso en la Biblia. Pero lo que vemos es que cuando Dios le pidió su hijo, lo que más amaba, apreciaba, ¿qué dijo Abraham? Aquí está mi hijo. Mátalo. Aquí está, lo voy a matar. Y si dio todo a su hijo lo que más quería, ¿cómo no va a dar sus riquezas? ¿Se acuerdan la escena cuando estaba Abraham y Lot? Los empleados, sus ovejeros se peleaban. ¿Qué dijo Abraham? Ven, sobrino Lot, hablemos. Nuestros siervos están peleando, tenemos que separarnos. Ahora tú elige, le dijo a Lot. Allá hay un valle próspero, agua, plantas, calor, y allá hay un lugar seco, desierto. Elige tú, y donde tú elijas yo me iré al otro lado. ¿Qué eligió Abraham? ¿Qué eligió Lot? El lugar verde, hermoso. ¿Eligió Sodoma y Gomorra? Sí. Pero era el lugar hermoso. ¿Dónde se fue Abraham? Lugar vacío. Porque ¿dónde estaba la confianza de Abraham? En Dios. Y Dios sabía que le iba a prosperar, ya sea en lugares hermosos o en lugares secos. Su corazón estaba puesto en Dios. Por lo tanto, Dios vio un buen mayordomo, un buen administrador, y Dios lo llenó de riquezas. No es malo tener dinero, lo malo es poner al dinero en primer lugar antes que a Dios. Entonces, el ejemplo de Abraham, el ejemplo de los muchos ejemplos que estamos viendo, y Job, hermanos, Job es otro ejemplo. ¿Quién era Job? Un chinito, dicen, ¿no? Vivía en el oriente. ¿Quién vive en el oriente? Los chinitos, ¿no? Pero era un hombre también muy rico. ¿O era pobre, Juan? Rico. Era rico, tenía no sé cuántas ovejas, vacas, bueyes, hijos, una sola mujer. Pero el Señor lo tentó, el Señor permitió que Satanás lo hiciera mucho mal, permitió. Dios no lo tentó, permitió, para demostrar que Job amaba al Señor y las riquezas no estaban por encima de Dios. Y al final, Dios, ¿qué hizo con Job? Job 42:12, bendijo Jehová el postrer estado de Job. Después de que había perdido todo, Dios lo volvió a bendecir más que el primero, porque tuvo ya 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y de paso tuvo 7 hijos y 3 hijas más.
Lo malo de todo esto es que con la misma mujer, esa mujer que despreció a Dios. Pero Dios le proveyó más hijos, hijas, porque los primeros se murieron, ¿se acuerdan? Todo perdió Job, pero Dios le dio mucho más. Entonces la Biblia da un amplio consejo, hermanos, de trabajar duro y seguir buenas costumbres comerciales. Como vemos en Mateo 25, 27, debemos ser astutos en ese aspecto, hermanos, en la parte económica. Debemos saber administrar nuestros dinero, nuestros bienes. Dice Mateo 25, 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo tú hubieras recibido lo que es mío con los intereses. ¿Eso qué significa? Administración de empresa, ¿no? Administración económica. Si no puedes trabajar, eres un flojo, por lo menos debías dejar la plata al banco, ya, para que gane intereses. Pero ¿qué has hecho vos? Temeroso. Ay, no, me va a caer un rayo si manejo mal el dinero de Dios. Hermanos, el dinero no, hay que invertirlo, hay que moverlo. Y si no lo mueves, lo guardas. Se dice, no apiles, dice, no hagas, no acumules, dice, haz movimiento económico. Y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento también presenta, por ejemplo, el ejemplo de la hormiga, Proverbios 6, 8. Se presenta como un modelo de buen trabajador que prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Trabajar para descansar en los tiempos difíciles. ¿Quiénes han sufrido en la cuarentena? Ya no había comida. En los campos, hermanos, estaban felices porque tenían su chuño, su papa, su mote almacenado. En la ciudad por casi nos morimos. Proverbios 24 dice, 24:3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Proverbios 28:19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. ¿Qué hemos visto en la pandemia? Bono, pues ya no tenían, hermanos, que comer. Los perezosos, hermanos, o sea, es algo que está prohibido, pues. Y Pablo nos dice que en 2 de Corintios 2:14 que los padres son responsables por ahorrar para sus hijos. Y no los hijos deben ahorrar para los padres, sino los padres son responsables de ahorrar para sus hijos. 2 de Corintios 2:14, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. 2 de Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, dice, tampoco coma. Ahí está, los flojitos, ¿no? Y estoy esperando la venida del Señor. Pero hermano, trabajar, pues tienes que comer. No. Son ideas del mundo. Tengo que esperar al Señor. Ayuno y oración. No, hermanos. En este mundo nos toca trabajar. Y el que no quiere trabajar, al holgazán, al flojo, dice Pablo, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y que, 1 de Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquel padre que no provee a su familia, o sea, por más que diga que es cristiano, ha negado con sus obras su fe y es peor que un incrédulo. Es así, hermanos, que existen estas muchas enseñanzas, mucha palabra, de que la palabra de Dios no dice que las riquezas son malas. Lo malo es poner el corazón en las riquezas. Tenemos que manejar las riquezas que Dios nos da, porque solo somos mayordomos, solo somos administradores, y si ve eso Dios en nosotros, Dios nos va a confiar. Pero si ve mucha avaricia, mucha codicia, hermanos, Dios no nos va a dar nada, y luego tú dirás, ¿por qué soy pobre? ¿No? La respuesta es porque soy avaro, porque soy codicioso, porque no sé administrar la plata. Esa es la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta. Ya, ¿por qué no me das riquezas? Porque te gusta la plata, eres codo, como dice.
Pero si tú no eres codo, si tú no eres avaro, si tú no eres codicioso, hermanos, el Señor te va a proveer. ¿Cómo? Yo no sé. El Señor tiene millones de maneras de proveer tus riquezas. Lo primero es tu corazón, y los versículos posteriores a Mateo 6:19 habla de los ojos, del corazón, de quién es tu Señor. Hay mucha enseñanza, hermanos. John Wesley, hermanos, el año 1500 o 1600, no recuerdo bien, John Wesley era un gran predicador y cobraba por sus sermones y vendía por los muchos libros que había escrito. Había acumulado muchas riquezas John Wesley, este reformador, y cuando murió, hermanos, apenas tenía 28 libras, porque constantemente daba lo que ganaba a la obra del Señor. Todo lo que había acumulado lo había dado a la obra del Señor. Y cuando murió con unas cuantas moneditas. Y la pregunta es, ¿dónde creen que está su tesoro de John Wesley? ¿Dónde ha acumulado tesoros? ¿En este mundo? No. 28 libras, ¿no? Dejó ahí a este mundo. Pero él tuvo mucho dinero. ¿Dónde están sus riquezas materiales? ¿Dónde, Juan? En el cielo, hermanos. ¿Es correcto proveer para nuestras familias? Por supuesto que sí. Lo primero no son nuestras familias. Hacer planes razonables para el futuro, claro que es correcto. Debemos hacer inversiones sabias, tener dinero para echar a andar negocios, dar a los pobres y apoyar a la obra del Señor. Eso está bien. ¿Qué es lo que está mal? Ser deshonestos, codiciosos, ambiciosos, ávaros y miserables en cuanto a las posesiones. ¿Han visto pastores codiciosos? Ya pues, hermanito, me tienes que dar dinero, ¿con qué voy a comer? Trabaja pues, trabaja. Tienes manos, tienes pies. ¿Cómo es ese dicho? Que cuando el pastor necesita plata, ¿a quién pide? A la iglesia, ¿no ves? Y cuando la iglesia necesita plata, el pastor, ¿a quién? El pastor, ¿qué le dice? Pedí a Dios. No, hermanos. Son fáciles, hermanos, de identificar a los falsos. Y por lo que dicen, por lo que hacen, vamos a identificar a quiénes son falsos, quiénes son verdaderos. Aquí en esta iglesia, hermanos, el que quiere, da. Si quieres ser bendecido, da. Si quieres dar 1%, 2, 10, da lo que quieras, hermanos. A la medida que tú des, Dios te va a dar. Pero si no das, no digas, pues no tengo. No tienes porque no sabes dar. Y si no quieres dar aquí, da pues a tu hermano necesitado. Siempre hay hermanos necesitados, hermanos. No digas, no veo un necesitado. ¡Ay! Abunda. Los que están pidiendo que limpie el vidrio. Hay las señoras que están pidiendo los de Potosí en las calles. No me digas que no hay necesitados. ¡Ay! Da. El Señor quiere ver tu corazón. Si tú eres generoso, Dios va a ser generoso contigo. Si tú eres no generoso, bueno, no sé qué pasará contigo, ¿no? Mateo 6:19 dice, no hagáis tesoros en la tierra. Acumular, gastar solo en nosotros mismos no solo es desaconsejable, sino pecaminoso. Hagan tesoros en el cielo. Ganar de modo honesto, ahorrar y dar es sabio y bueno. La clave, hermano, de la advertencia de Jesús aquí está en el pronombre os, sino haceos, dice, ¿no? Haceos tesoros en el cielo. Cuando acumulamos posesiones simplemente para nuestro propio bien, de manera egoísta y extravagante, dichas posesiones se convierten en ídolos. Y no podemos servir a dos dioses. Criticamos, ¿no?, a la Iglesia Católica, esos idólatras, su María, su Tata Santiago, no sé, a los aymaras, esos pachamamistas. Y nosotros no tenemos ídolos, hermanos, de estuco, de yeso, tenemos ídolos andantes. El ungido, el pastor, el apóstol, de carne y hueso nuestros ídolos, o de papel en nuestro bolsillo, en nuestra billetera, o nuestra ropa suntuosa que manejamos. Una chamarrita de $1,000, había habido, ¿no? Zapatos de $7,000, pucha. Yo en mi vida he visto.
Hermanos, esa es la enseñanza de estos primeros versículos. La siguiente semana vamos a continuar, hermanos. Gloria al Señor. Pongámonos de pie para darle gracias a nuestro Dios.